Buenos días, la gracia del Señor esté con todos. Qué bueno que nos reencontramos en la mañana de hoy. Estamos muy agradecidos de Dios por su misericordia, por su paz, por su gracia. Él ha sido bueno para con nosotros y nos ha dado un nuevo día para que lo disfrutemos en Él. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional para hoy miércoles. Estamos agradecidos de Dios por darnos en este tiempo la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias porque pueden compartir el devocional de hoy con sus amigos en redes sociales. Y gracias también porque dan like y se suscriben a nuestro canal. El Señor es misericordioso y nos ha dado hoy una gran oportunidad para disfrutar, para compartir, para que podamos evangelizar a alguien, acercarnos a una persona que tenga alguna situación y que podamos darle una palabra. Y posiblemente usted sea esa parada importante en la vida de una persona que no tendrá otra oportunidad de ver a un creyente. Pero si usted tiene un amigo en redes sociales que le ha solicitado una invitación para que usted sea uno de sus allegados, aproveche y comparta con él este tiempo, la palabra del Señor. Aleluya. Hoy estaremos orando y compartiendo con ustedes en esta dinámica del devocional de hoy. Vamos a orar juntos, vamos a adentrarnos en la presencia del Señor. Es necesario orar, cual fuere su situación. Usted está en bonanza, ore. Usted está en su mejor momento en la relación con Dios, ore. Usted tiene una relación con Dios difícil porque su vida ha estado muy distraída y se ha involucrado en alguna actividad no correcta delante de Dios, ore. Usted está en una crisis, cual fuere, ore. En todo tiempo orar, y por eso la Escritura habla de orar sin cesar, que es una manera de permanecer hablando con Dios. No está diciendo que permanezca 24/7 de rodillas, porque el concepto para mucha gente orar es estar de rodillas. Y de hecho el concepto oración se ha convertido en amuleto para algunas personas y han llegado a hablar de la oración como si tuviera vida y no utilizando la prosopopeya, sino que ya no hablan de Dios, sino de orar, porque el concepto orar puede ser pedir a alguien. Sin embargo, aquí estamos hablando de hablar con Dios de manera permanente, una relación cercana con Dios, estrecha con Él, que somos capaces de decirle la verdad absoluta. Todo lo que está pasando con nosotros, decirle, conversar, eso va a servir para que nosotros podamos depositar la carga en el Señor, que nos escuchemos nosotros, que estamos confiando en Él. Y claro, el Espíritu de Dios va a fortalecernos y va a obrar. Y en muchos casos recibiremos respuesta positiva. Hay momentos donde la respuesta no puede ser positiva momentáneamente, sino positiva en el futuro, porque ahora el Señor quiere que aprendamos cierta lección de la vida. O negativa, porque no conviene que tengamos eso que estamos pidiendo, ese bien, eso que los creyentes en el lenguaje evangélico le llaman la bendición, porque la Escritura habla de la bendición de Dios que no añade
dolor ni tristeza, sino que trae paz, gozo y fortaleza, y es un concepto de bienestar, que no es solo en una área, sino en todas las áreas, aun cuando la gente habla de la bendición de aquellos que están pidiendo, que entienden que lo puede beneficiar. Pero en la vida, tanto las cosas que no nos benefician, las peticiones que nos responden de manera negativa como la positiva, van a producir en nosotros la madurez que se requiere. Por eso debemos hablar con Dios y estar seguros, por medio de su señorío, que lo que nosotros realmente estamos haciendo es lo que Él acepta. A Él damos la gloria y el honor todo el tiempo, por su misericordia. Señor, gracias en esta mañana. Muchas gracias. Queremos elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones, como establece la Escritura, que tengamos acción de gracia delante de ti a la hora de ir a orar. Y nuestro Salvador nos enseñó todo un modelo para que nosotros nos guiemos a la hora de orar y que no seamos como los gentiles, que no seamos como los paganos. Así que queremos que nos ilumine conforme a tu Espíritu Santo, guiándonos al propósito correcto. Tú nos has enseñado acerca de que el Espíritu de Dios nos va a guiar para que oremos de manera apropiada. Queremos que nos escuche y que sintamos esa descarga, como que el peso se ha ido por cosas que inclusive están causando situaciones de salud física en los seres humanos. Tú eres poderoso para quitar ese peso, ese yugo, y protegernos de toda amenaza, de todo miedo. Tú eres poderoso para darnos seguridad. En ti estamos seguros y estamos completos. Tenemos tu protección y tú llenas todas nuestras expectativas. Estamos tan agradecidos de ti, porque esté pendiente de nosotros, aún para disciplinarnos, para formarnos, pero también para corregirnos. Estamos agradecidos que estés ahí y que nos llame la atención cuando nuestros pies están falseando, y porque tienes autoridad sobre nosotros para allanar el camino y que no podamos torcernos los pies caminando, sino que podamos hacer senda derecha. Tú lo has establecido, Señor. Te damos a ti el honor, la gloria. Te pedimos que nos revista de humildad, de sencillez de corazón, de sinceridad, por tu misericordia. Gracias porque estás siempre ahí. Aunque nosotros solicitamos tu visitación, sabemos que tú estás ahí 100%, con todo tu ser, está en todo el universo al mismo tiempo, porque eres poderoso. Queremos rendir nuestras voluntades en esta mañana para que tu gloria se manifieste, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras vidas sean emblanquecidas, Señor. Para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu, transforma nuestro espíritu, Señor. Libera nuestro espíritu. Queremos rendir todo lo que somos y lo que sabemos delante de ti, para ser trabajado por ti, perdonado, santificado, regenerado, Señor, por tu misericordia, y que se active a nuestro favor la justificación como establece la palabra. Tú has establecido los parámetros que debemos seguir para recibir la justificación, y que ya en tu presencia no seamos acusados de pecado, porque es dichoso a quien tú no inculpas de pecado. Tú eres poderoso para perdonar, para quitar toda iniquidad de nosotros, inclusive para santificarnos. Una obra extraordinaria que permitirá que nosotros podamos acceder donde tú estás, entrar a tu presencia libremente, con confianza, no con temor. Así que hoy entregamos nuestros miedos,
nuestra cobardía, hoy queremos entregarla delante de ti, y toda debilidad que tenemos, porque hemos sido creados al sexto día y tenemos debilidades humanas. Así que queremos rendir nuestras debilidades delante de ti para ser fuerte, ser fortalecido en ti y ser capaces de permanecer. Queremos permanecer, pero queremos permanecer en obediencia, viviendo aquello que tú has enseñado en la palabra, que muchas veces tenemos que hacer esfuerzo para someternos a ello, porque nuestra naturaleza concupiscente, que está alojada en el alma, tiene continuamente la inclinación a satisfacer necesidades y a dar respuestas que no son aprobadas en el cielo. Que queremos controlar la naturaleza concupiscente y estar por encima de ella en función de la obra de tu Espíritu Santo para permanecer haciendo lo correcto. Señor, gracias porque abre nuestros ojos espirituales por medio de la liberación de nuestros intelectos para nosotros poder entender la revelación. Queremos entregarte toda soberbia, toda intención de crecernos y de hacernos sabios en nuestra propia opinión y de rechazar el conocimiento y a la gente que sabe, a quienes tú usas con una palabra. Queremos entregarte la soberbia, aquella que nos hace sentir superior a los demás y que daña nuestra estima. Aquella que es antes de la caída, porque nos hace hacernos independientes de ti y menospreciar lo sagrado. Señor, queremos entregar toda independencia. No somos autosuficientes, dependemos de ti, en ti confiamos. Eres nuestra esperanza, Señor. Danos sencillez de corazón, danos humildad, Señor, que tengamos estima positiva, que podamos pensar con cordura de nosotros, en función de lo que somos, a partir de lo que tú has dicho en la palabra, pero que lo creamos para nosotros y no necesariamente nos creamos superior a aquellos que están pasando por procesos que nosotros hemos pasado y que viven en condiciones pecaminosas que nosotros vivimos en su momento y que tú nos has enseñado que recordemos quiénes éramos antes y cuál es el posicionamiento que tenemos ahora para tratar con dignidad a aquellos que están en dificultades. Señor, queremos parecernos a ti. Por esto tú has diseñado un proyecto de vida, Señor, en la que tenemos atributos comunicables, en la que nos parecemos a ti y en la que tú has diseñado por medio del arrepentimiento, Señor, de la regeneración, que tu imagen se proyecte en nosotros. Así que queremos que cuando la gente nos vea a nosotros, te vea a ti. Que cuando la gente nos escuche a nosotros hablar, te escuche a ti. Que en todo momento, aun en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Señor, podamos permanecer con un lenguaje apropiado. Queremos parecernos a ti. Queremos que tú te proyectes en nosotros y que tú veas con nuestros ojos, Señor. Que las funciones de nuestro cerebro puedan ser como tú, que haya razonamiento lógico, inteligente, Señor, porque nosotros tenemos la mente tuya, como establece la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Queremos que se produzca en nosotros esa transformación de nuestra mente, que lleguemos a pensar como tú, a hablar como tú, a ver las cosas como tú la verías, y que nuestro lenguaje sea como el lenguaje del reino, Señor. Hoy nuestras vidas, por tu misericordia, queremos que sean impactadas, Señor, y que todo nuestro ser sea envuelto en la llama del Espíritu Santo, que es capaz de quemar toda impureza, de guiarnos a lo correcto y de darnos una nueva oportunidad de vida. Señor, gracias porque lo hace. Gracias porque estás ahí, Señor. Toda influencia espiritual, todo ataque infernal es inoperante. En el nombre de Jesús. Cancelamos toda operación infernal, todo lo que se levanta para distraernos de la gracia, para corrompernos. En el nombre de Jesús es inoperante. Abre nuestros ojos espirituales para poder entender cosas extraordinarias. Active en nosotros el discernimiento, la palabra de ciencia, el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios,
la revelación. Padre Santo, nos hemos dado cuenta cuál era la vida que teníamos antes de conocerte a ti y cómo tú nos has transformado y nos has dado una nueva oportunidad de vida y nos has posicionado como hijos tuyos. Señor, eres grande, eres hacedor de maravillas, eres poderoso y queremos ver tu gloria. Y como establece tu palabra, que tu gloria se refleje en nosotros, porque sobre nosotros sería vista tu gloria. Tu Shekinah, tu presencia será vista en nosotros. Queremos proyectar tu gloria, que tú la proyectes a través de nosotros. Será vista sobre nosotros, no solo para beneficio de nosotros, sino también para beneficio de aquellos que están alrededor de nosotros. Señor, gracias porque tú lo haces. Eres extraordinario, eres maravilloso, eres majestuoso. Honor y gloria en la mañana de hoy. Queremos alzar nuestras manos delante de ti, creyendo que de ti viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del Creador, del Sustentador y de nuestro Redentor. Gracias esta mañana. Muchas gracias, Señor. Guía a tu pueblo y danos la oportunidad de ser alimentados en la palabra. Muchas gracias. Que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, de los principios, que lleguemos a conocerte a ti y cuál es nuestro posicionamiento como hijo tuyo. Danos la autoridad que se requiere para enderezar lo torcido que nos corresponde a nosotros, porque lo que tiene que ver contigo, cuando nos rendimos, tú lo haces. Gracias, Señor, porque nos da la investidura de autoridad y de conocimiento. Gracias en esta mañana por la vida y por la salud. Gracias, Señor. Quédese con nosotros, que tenemos cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Compartan, den like y suscríbanse a nuestro canal. Con tanto peso encima, mi vida ya no podía. Pensaba todo acababa, perdía ya la esperanza. El miedo me arropaba, la angustia no se quitaba. Al fin de cuentas pensaba que todo ya terminaba. Pero tú viniste a mí, transformaste mi interior, me traíste libertad, lo que anhelaba. Desde cuando tú llegaste a mí, libre yo soy. Desde cuando tú llegaste a mí, libre. Desde que tu gracia me salvó, yo alguien soy. Desde ese día cuando llegaste a mí, libre, 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 libre. Ahora mi vida es distinta, cambió mi llanto en sonrisas, se llevó el miedo que estaba. Ahora yo canto alabanza. Y es que tú viniste a mí, transformaste mi interior, me traíste libertad, lo que anhelaba. Desde cuando tú llegaste a mí, libre yo soy. Desde cuando tú llegaste a mí, libre. Desde que tu gracia me salvó, yo alguien soy. Desde ese día cuando llegaste a mí, libre, 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 libre. Libre soy por ti, sin ti nada soy. Todo lo que tengo te lo debo. Gritaré fuerte que libre soy. Desde cuando tú llegaste a mí, libre yo soy. Desde cuando tú llegaste a mí,
Honramos al Señor, damos a Él toda gloria y todo honor por su misericordia. Aquí estamos compartiendo con ustedes en el devocional para hoy miércoles. Gracias al Señor por darnos esta gran oportunidad. Hoy quisiera compartir con ustedes el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Así que hoy me gustaría comenzar a analizar con ustedes algunas expresiones que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida devocional. Conocer el mensaje que el apóstol Pablo envía al pastor Tito para que sea fortalecido en la fe y lo aplique en su ministerio. Así que hoy quiero iniciar con ustedes de manera introductoria el texto sagrado en la carta al pastor Tito. Estamos en el capítulo 1, vamos a compartir hoy del 1 al 4, hoy vamos a estar ahí leyendo y veremos algunos aspectos importantes que la palabra quiere enseñarnos y nos tomaremos un tiempecito aquí analizando esta palabra que va a servir de fortaleza y de conocimiento para todos. Así dice el texto sagrado en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 1, del 1 al 4, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que hoy, el texto de hoy es un poquito abundante. Es la primera expresión que está del 1 al 4, donde él está expresando la salutación común en las cartas, las correspondencias o las epístolas, se le llama también. Entonces, está dirigida al pastor Tito con la intención de que él sea fortalecido en la fe y en el ministerio y que tenga herramientas para la predicación a la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo en su presentación nos está hablando varias expresiones. La primera expresión que tiene es acerca del señorío de Cristo. Este dato es sumamente importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Así que deberíamos hablar del señorío de Cristo, de la sumisión al Señor Todopoderoso, como parte de una dinámica de vida y de proyecto de vida personal y colectivo. Individual para nosotros y colectivo en la familia, en la iglesia. Todos deberíamos estar pensando en esto. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, primero está identificándose quién está escribiendo, esa particularidad de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se identifica con el llamado, pero antes del llamado dice siervo de Dios. Creo que el concepto últimamente no se está aplicando de manera apropiada porque ya la gente no se siente en ser siervo. Cristo dijo que ya no íbamos a ser siervos, sino que seríamos hijos. Sin embargo, en el contexto, usted se da cuenta que él está diciendo que vamos a ser sus hijos, que ya no llamará siervo, porque no saben lo que hace su Señor. Y entonces cambió el concepto producto de la cercanía.
Sin embargo, nos ha dejado el corazón de siervo, porque cuando nos hace ministro, lo que nos está dando es un corazón de ministro. Y a los que somos pastores, porque el ministerio es muy amplio y hay diferentes conceptos, pero aquellos que estamos en el pastorado nos ha dado un corazón de pastor, y justamente es un corazón de siervo, donde no solamente estamos sirviendo en el ministerio, sino que también tenemos el corazón para hacerlo. Porque cualquiera puede servir, pero no todos tienen el corazón para hacerlo. Algo que nace de dentro, con el propósito de hacer las cosas en amor. Y por eso habla del corazón del pastor, o habla del corazón de ministro, que es aquel, en el corazón está el amor y la conciencia. Es aquel que hace las cosas en amor conscientemente de lo que está haciendo, dispuesto a entregarse. Entonces, el concepto que Pablo está utilizando aquí es el de dolos, que se traduce como siervo. Muy importante. Siervo, esclavo, pero el esclavo que Pablo está presentando aquí es el esclavo voluntario, porque en ese tiempo existía la esclavitud y la gente era comprado por precio, por dinero, era comprado. Y ya saben que estaba establecido cuál era el precio de un esclavo, aun cuando esclavos valían un poquito más dependiendo ciertas habilidades que tuvieran, y también físicamente chequeaban su dentadura, hacían el examen físico que hacen hoy en la milicia cuando va el capitán a supervisar, o cuando van a ser ascendidos, los muchachos también que van a ir al béisbol, o que van a ir a ser firmados en algún otro deporte importante, le hacen un examen físico. Eso es muy importante. Entonces, en la venta, como era un mercado libre, en la venta de esclavos, de personas, ellos hacían ciertas evaluaciones. Aquí es diferente. Aquí no es comprado por precio, por 30 monedas de plata. No es como vendieron a Cristo. No es servir a la fuerza. Aquí es servir voluntariamente. Y entonces hemos hablado de someter nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Porque cuando yo someto mi voluntad a la de Cristo, entonces yo estoy sirviendo a Cristo por amor. Y en la misma medida que yo sirvo a Cristo por amor, eso se traduce en el concepto de lo vertical que se convierte en horizontal. En la medida que yo sirvo a Dios en amor, en esa misma medida yo sirvo a los otros servidores o hijos de Dios, porque eso se traduce. El amor de Dios, cuando golpea mi cabeza, el ágape, entonces se traduce en fraterno. Yo puedo servir en amor a los hermanos, y para eso necesitamos toda una transformación para poder asimilar el concepto. Pero el Señor va a darnos un nuevo corazón, un corazón como el del Señor. Y hay una canción muy interesante que habla de un corazón dulce, un corazón amoroso, un corazón lleno de amor, un corazón que se sujeta a Dios, pero que sirve conscientemente a la gente. Entonces Pablo se está refiriendo a él de esa manera. Y antes de considerarse apóstol, es un enviado de Dios para cumplir una misión importante, porque es enviado de Dios, y todo el que es enviado de Dios va a cumplir una misión importante. Es un embajador, una persona que representa el reino de Dios. Y él, antes de acompañar su llamado, su autoridad, porque el llamado de Dios da autoridad, justamente autoridad para servir en una área a la gente. Antes de eso, él se considera como siervo de Dios. Una persona que, dispuesto de corazón, de manera voluntaria, está decidida. Y este punto es importante porque algunas personas pueden estar sirviendo en el ministerio, pero se están quejando, tienen mucho dolor,
tienen mucha tristeza, tienen angustia, no están sirviendo al Señor voluntariamente y en amor, sino que muchas veces nosotros que estamos en la dirección de los grupos, o que somos número uno en los grupos, ese es el concepto del líder, es el número uno entre sus iguales. Entonces a veces presionamos a la gente o le damos carga, entonces la gente no se siente satisfecho, no es lo que quiere hacer, no está completo, y entonces le genera estrés el servicio y no está logrando dar el 100%, no está dando lo mejor de él porque está un poquito cargado. Y no, ese no es el propósito, es un servicio voluntario, capaz de bendecir la vida de los demás y de sentir satisfacción en el servicio a Dios y a los demás, porque son dos puntos interesantes. Si el siervo de Dios, ¿verdad?, dispuesto a servir a Dios en amor y voluntariamente, y el concepto de servir a Dios se traduce en servir a la gente. Y cuando digo a la gente no me refiero solamente a los siervos de Dios, sino también al mundo, porque la Sagrada Escritura nos llama a servirle a todos, a las criaturas y a los hijos de Dios. Ahora, la Escritura dice mayormente, ¿ok?, a los hijos de Dios, mayormente a nuestros hermanos en la común fe. Eso no quiere decir que no les sirvamos, sino que en la agenda tengamos de número uno servir a los que son creyentes. Pero mucha gente que no conoce a Dios va a conocer a Dios por el servicio que nosotros hacemos y por el trato que le damos, porque pueden ver a Jesús en nosotros. O sea, algunas personas que no, que ni siquiera el saludo le dan a los inconversos. Somos todos hijos de Dios. O sea, los que no han aceptado al Señor como Salvador son criaturas de Dios. Nosotros antes estábamos en ese posicionamiento y hemos sido salvos por la gracia. Y ellos también lo serán si un día se rinden, pero no podrán rendirse si nosotros no le enseñamos. Y sobre todo, con nuestras vidas, darle testimonio para que ellos vean que la vida en Cristo es diferente y que sí se puede. Y que no es como ellos se han imaginado, como muchos tienen en la cabeza, en la cual yo también pensaba así, que era muy difícil servir a Dios, que permanecer era muy fuerte y que no era fácil. Realmente cuando uno conoce a Dios se da cuenta que el trabajo del Espíritu de Dios lo va haciendo y que cuando venimos a darnos cuenta, a despertar, estamos involucrados. Y no solamente involucrados en la vida y la relación con Dios, sino también en el servicio y en el ministerio. Porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sabe cómo hacer su asunto. Solamente hay que rendirse y echar para adelante. Apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Un contexto aquí bien definido y acabado está dándole en el saludo el apóstol al pastor Tito. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Todo esto es por fe. Nuestra relación con Dios es por fe. El servicio en el ministerio es por fe. El servicio a la gente es por fe, no es por vista. O sea, es en fe. La fe, como ustedes saben, es toda una expresión bíblica que abarca desde los principios del reino hasta la dependencia de Dios. O sea que dependiendo del contexto de la palabra fe, así la analizamos. En la común fe, aquí se refiere al conocimiento de la palabra, a la revelación de Cristo, a la doctrina. Y por eso en el contexto dice, han negado la fe. Cuando se niega la fe, cuando se niegan los principios del reino de Dios. Así que la fe hay que verla desde su contexto, que tiene que ver desde los principios del reino hasta la relación y la dependencia de Dios en la esperanza. Entonces hay una fe común, ¿eh?, y hay una gracia común. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios, hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús. Libremente, en Cristo Jesús. Porque Él nos ha escogido a todos libremente. Usted decide ser parte de la dinámica. El Señor nos ha llamado a todos libremente y nos ha escogido. Aquí entra un concepto
que es de gran discusión, inclusive en la Escritura, que relacionan el concepto escogido con el concepto de la predestinación. El predestino, o sea, nacer, desde antes de nacer, tener una carrera, un proyecto previamente establecido. Y creo que el concepto debemos analizarlo en su momento, porque libremente el Señor nos ha dado la entrada en Cristo para salvación a todos, aun cuando para funciones o para ministerio Él nos ha escogido antes, y eso es lo que le dice a Jeremías, que ya desde el vientre Él lo vio, lo eligió, lo escogió y todo eso, porque es para función, no para salvación. Pero ese concepto ya más adelante podemos tener todo una serie acerca del destino y del predestino, o la predestinación, porque ahí entra también una expresión un poquito fuerte en el predestino, que algunos se están planteando acerca de la expiación limitada, o sea que el sacrificio de Cristo no es universal, sino particular, y eso por eso es necesario que no nos adentremos en el concepto en este momento, sino que podamos hacerlo ya un poquito más despacio, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad. Ya Jesús nos ha dicho que el conocimiento de la verdad va a producir en nosotros libertad. Él es la verdad, porque Él es el verbo, Él es la palabra, y la verdad aquí es la palabra, los principios del reino, y ese es Cristo, en expresión, en su máxima expresión, conforme al Evangelio según San Juan. Que Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, Él es el que tiene movimiento, el que expresa lo que hay en el corazón de Dios. Ese es Cristo, que es la palabra viviente, es la palabra aquí, la verdad, la común fe, la palabra, la verdad, que está muy relacionado a los principios del reino, a la palabra de Dios, a la revelación que nosotros como creyentes debemos conocer. Eso es un momento importante. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita conocer la verdad, necesita conocer a Cristo, necesita conocer la palabra, la revelación escrita. Usted necesita conocer para poder permanecer en la gracia. Según la piedad, ya saben, el concepto piedad en el nuevo pacto es amplio también, porque en concepto práctico, piedad es misericordia. Inclusive existe el concepto piadoso en la Escritura, que no es el mismo concepto piadoso que utilizan en el lenguaje los jóvenes de la calle. Los jóvenes de la calle, inclusive tuve la oportunidad en un momento en el ministerio de tener contacto con algunas personas, algunos jóvenes que tienen una vida un poquito fuerte, una vida dura, y el concepto piedad me llamó la atención considerablemente mientras compartía con ellos, porque ellos le llaman piadoso a una persona que se disfraza, que se hace pasar por bueno, pero que no lo es. Y es un concepto que ellos utilizan para referirse cuando alguien se quiere enfriar con las autoridades, con la policía, que entran en alguna congregación o entran en alguna actividad social de servicio, para que ya cuando lo van a buscar no tienen ningún comentario contrario, se mudan del sector y todo eso con el propósito de enfriarse. Pero el concepto piadoso, bíblicamente hablando, es una persona que vive en piedad, que vive bajo los principios del reino de Dios. Y el concepto es más amplio que el concepto de misericordia, que es una expresión de compasión. Una persona piadosa es que justamente existe su antónimo, que es impío, el que no tiene piedad, el que no sirve a Dios, el que vive en pecado.
y que su vida está trastornada por el mal, que no se ha rendido a Dios. Sumamente interesante en este contexto, las palabras que le da en expresión del saludo al pastor Tito, con una gran riqueza, una gran expresión en su saludo. Así era Pablo, un hombre bien formado, con conocimiento de la palabra, con autoridad en la palabra y amplio en su expresión en términos generales, porque también manejaba varias lenguas y tenía un conocimiento vasto del antiguo pacto y había tenido una revelación cercana con el Señor, donde el Señor lo había llevado a recibir una revelación para fortalecerlo a él como ser espiritual y que él aprenda a depender de Dios y a conocer a Dios. Tuvo un privilegio que no se le da a todos los creyentes, pero algunos podemos tener experiencias especiales para consumo personal, para crecer, no para ser fanfarrón, ni para llenarnos de orgullo y ser soberbios, diciendo que sabemos más que la gente, pero sí Dios lo hace con algunas personas. Es particular ese tipo de revelación en términos de tener cierto encuentro. Ahora hay una revelación que es general, que es la revelación de la palabra y la unción del santo, que va a traer un conocimiento general a todos los creyentes que quisieran buscar esa revelación. Y por eso el apóstol Pablo, que tenía esa revelación cuando oraba por la iglesia de Éfeso, oraba justamente para que ellos pudieran saber quiénes son en Cristo, cuál es la capacidad de la que han sido adoptados, cuál es la palabra que pueden conocer y cómo pueden crecer y ser posicionados como hijos de Dios, que muchos no llegan a ese conocimiento. Y entonces estaba orando porque los Efesios, ya veremos en su momento, porque ya analizamos Efesios, pero luego veremos a Timoteo, que también era pastor de Éfeso. Es un mensaje un poquito profundo porque ellos eran conocedores de la palabra, inclusive cuando en el Apocalipsis se escribe a la iglesia de Éfeso, le reconoce muchas cosas, pero ellos se habían descuidado en el primer amor, habían descuidado esa devoción que mucha gente descuida cuando tiene mucho tiempo sirviendo a Dios y tiene conocimiento de la palabra, se descuida un poco. Gracias por acompañarnos. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una